¿Cómo andas, Alfredo? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está la cosa por allá? Bien, bien. Por suerte, bien. Ahora en Buenos Aires, llamativamente. Pero bueno, estoy acá en Buenos Aires. ¿Vos ahí en Santiago? Bien, bien, en lo mismo, ¿sabes? Por acá es prácticamente primavera, verano, y la gente está más que todo con el viejito pascuero y la general Navidad. No, te he visto Claro. que has tenido muchas entrevistas, has estado mucho en los medios en el nuevo libro. Sí, se me nota en la cara, estoy cansado. Pero sí, estuve con mucha entrevista en muchos medios porque bueno, estoy con el segundo libro. De paso lo muestro, que ni lo mostré, mira, no hice ni un live acá ni nada. Experimento libertario. Así que estoy a full presentando el libro en todos lados, en todos los lugares que me llaman, medios chicos, medios grandes, también eso es importante, ¿no? No ir solo a los medios grandes, sino también a los medios chicos para tratar de colaborar también con esos medios para que tengan buen material de discusión y bueno, así que estoy en eso. Por ahora Ya, no perfecto. yendo afuera a presentarlo este segundo. El segundo por ahora lo presenté solo en Argentina. Sé que está ahí en la feria, o había una feria del libro en Guadalajara, en México, donde está, pero yo no fui. Pero supongo que ya se empezará a vender afuera. Ya, mira, antes de empezar, varios seguidores me preguntaron que no podían ver el live, entonces si lo podías dejar guardado o subido. Sí, sí, claro, claro. Eso es cuando se cierra, ¿no? Corregime vos, pero creo que es cuando se cierra, cuando Claro, yo cerramos, creo que como guarda. el que Sí, hizo el sí, sí. live creo que tiene la posibilidad de guardarlo. Sí, 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 lo guardo y después, de hecho, si querés, lo subimos a YouTube o también a otros canales. Dale. Ya, 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 perfecto. Bueno, gente, bueno, ya varios de mis seguidores ya saben quién es Guido Spinelli, pero igual, ¿no? Es un protocolo. Guido, preséntate, cuéntanos un poco sobre ti. Sí, yo soy licenciado en Economía de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Hice una maestría en Economía Política en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hice un MBA en la Universidad de Itela y estoy con el doctorado, que ahora acabo de cambiar la tesis, así que estoy un poco reformando entre todas mis investigaciones, tesis doctoral en la SEADE, que, para decirlo lisa y llanamente, es una universidad que que tiene la escuela austríaca como norte, o sea, tengo docentes de escuela austríaca, o sea que he empapado Claro, bastante de, suena de la complicado. cuestión. Así que en función de eso, bueno, y después, no, bueno, mis antecedentes, yo estoy siempre toda la vida estuve en el sector pyme, tanto asesorando pymes como tuve mi propia pyme, y a su vez también soy docente tanto de la UBA como de la UNDAV, de macroeconomía y de geografía económica. Así que eso es un poco todo lo que hago. Ya, perfecto, Guido. Bueno, gente, este live va a ser alrededor de 40, 45 minutos, más, no sé, 10, 15 minutos de preguntas, algo rápido. Y bueno, va a ser digamos, tres bloques, ¿no? Guido, pues, ya no está contando a lo que se dedica, nos va a hablar rápidamente de su primer libro, que fue Falacia Libertaria. Después va a presentar justamente el nuevo libro que está en la venta, se está poniendo en la venta. Y por último, ya que básicamente ayer, ¿no? Ayer, hoy, un año de mi ley, Sí, ayer. vamos a hacer un pequeño repaso para cerrar de básicamente un resumen macroeconómico de la gestión ya un año de Javier Milei, ¿no? Independientemente de que nos guste o no, los números son los números. Así que nada, yo acá tengo la tablet y acá pues estaba repasando ciertas cosas de tu primer libro y claro, habla mucho lo que era al principio Milei, ¿no? Sobre el, como tú lo mencionas en el libro, ¿no? El libertermómetro, eh, Keynes, Marx. Cuéntanos un poco, así de manera muy resumida, la síntesis de tu primer libro para llegar al experimento libertario que es tu último libro. Sí, Falacias Libertarias hay que leerlo en la clave en la cual yo escribo un libro a lo largo de todo el año, digamos hace 2 años, o sea, ahora estamos en el 24, las elecciones fueron en el 23, yo lo escribo fundamentalmente en el 22, parte del 21, parte del 22. eh, y, y entonces lo que ocurría era que yo estaba tratando de desmontar bajo la lógica de ellos mismos, de hecho, no trato de imponer mi propia lógica, eso también es un libro escrito
bajo esas cuestiones, ¿no? O sea, en realidad cuando uno dice, bueno, ¿cómo se regulan los mercados, ¿no? Y ellos dicen que se regula todo por medio de oferta y demanda y que es el mejor asignador de recursos. Entonces yo usando esa misma lógica de oferta y demanda, trato de mostrar de que tampoco usando esa lógica se llega a buenos resultados. Entonces, está escrito en esa clave, ¿no? En la clave de tratar de desmontar la lógica que aplican los libertarios para vendernos estos espejitos de colores o este modelo. En función de eso es que en realidad la intención no era tener una incidencia electoral, ¿no? De hecho, yo cuando empiezo a escribir el libro, ni siquiera recuerdo si Milei ya estaba lanzado a la presidencia o no. De todas maneras, las encuestas previo a agosto, el libro se termina a publicar en julio, o sea, yo lo entrego en febrero, se publica en julio. Milei seguía tercero cómodo en las encuestas, o sea que no tiene una finalidad electoral. Después lo que terminó ocurriendo fue que como era el único libro que hablaba de la economía de Milei, fue realmente un éxito en ventas. En la editorial fue el libro más vendido que tuvo la editorial Sicus. ¿Por qué? Porque como no había nada para desmontar y Milei había quedado primero en las primarias, ahí lo que se vuelca es este interés por falacias libertarias. Con lo cual ya Claro, quedó como una una antitesis, marca. básicamente. ¿Cómo? Perdón, te escuché medio. Una antítesis, básicamente, Claro, una, exacto. claro, Exacto. Y la verdad es que reflejo mucho interés, muchísima gente consultándome. Las redes sociales yo ya había empezado a motorizarlas, pero bueno, se empezaron a expandir como en forma muy exponencial. Y, y básicamente ahí lo que se me consultaba era, bueno, realmente cuáles son estas contradicciones. Y ahí repasamos muchas de esas contradicciones en el discurso libertario, de todo, de toda índole, ¿no? No solamente el razonamiento típico libertario, que a eso da muestra de que no. este tema que creo que lo pones en la conclusión de vivir como en un mundo binario, ¿no? Que socialismo, capitalismo, libertad o represión, siempre vienen como tú dices, ¿no? En esa falsa dicotomía, en ese falso dilema. Sí, sí, exacto. Es la simplificación de la realidad, ¿no? Absoluta. Es así, funciona así, la lógica. Evidentemente, comunicacionalmente es algo exitoso. De hecho, hice un último reel en el cual hablo desde Austria, que estuve ahí en la Universidad de Viena, y esta cuestión de plantear todo en términos dicotómicos, reduccionista, lo cual cierra muy bien con las redes sociales, sobre todo con el formato vertical, más que nada, el formato que tenemos acá en Instagram, TikTok o mismo YouTube Shorts, ¿no? Entonces, eso permite que sea un mensaje más claro, ¿no? Si yo te digo, vos sos el malo y yo soy el bueno, seguramente la gente lo va a entender muy rápido, ¿no? En cambio, si empezamos a complejizar la cuestión y yo te digo, en realidad, bueno, vos no sos tan malo ni yo soy tan bueno, ¿no? Ya empieza a requerir otro análisis. Y esto se suma también a un enojo de la población con lo que se venía dando en la política argentina previa a Milei, ¿no? Eso no hay que desconocerlo, ¿no? Digo, yo no de nuevo, en esta cuestión de aportar matices, yo no me pongo ni de un lado ni del otro, ¿no? Porque hay quienes te dicen, bueno, Milei ganaba cualquiera que se pusieran enfrente al peronismo. Yo no creo ni eso, o sea, yo no creo que sea solamente defectos de quienes gestionaron, ni tampoco creo que sea todo mérito de Milei. Creo que es una combinación de ambas cosas y de muchas otras más, de un cansancio generalizado desde ya con la política en general, que bueno, le permitió acceder al gobierno a Milei y que bueno, y que hoy está gestionando un país y bueno, fue exitoso en términos comunicacionales. Por eso yo resalto que el éxito de la escuela austríaca es poder ser adaptable a estas redes sociales, pero claramente eso no quiere decir que sea un éxito económico en la realidad. De hecho, los datos de Argentina, que bueno, ya lo veremos en el tercer bloque, son muy desalentadores. Pero bueno, Claro, falacias, digamos, sí, y que, no, perdón, no, que pero básicamente es lo que tú me cuentas, que básicamente es eso, ¿no? Al ser algo muy rápido, muy pequeño, primero que no te da tiempo para hacer matices ni puntos, ¿no? Es algo tan masivo y tan chico que no te da tiempo por ahí de hacer una observación o algo, porque es tan chico, es tan masivo, que llega a mucha gente. Entonces, claro, cuando tienes algo tan diminuto y tan expansivo, es difícil contrarrestar eso, que por eso tu libro tiene tanta importancia. sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo me propongo como meta y trato de hacer eso mismo que ellos hacen, los reels. Por ende, mi eje siempre son los reels. Si vos ves
incluso hasta en cantidad de seguidores en Instagram, si sumás mi cuenta, la de Economía sin Falacia, tiene mucho más arrastre que lo que llego a hacer en YouTube, porque yo creo que la batalla no está tanto en el contenido largo, si bien me gusta, pienso que es un contenido muy bueno el que subimos a YouTube, pero me hago mucho foco en tratar de contrarrestar este peso. Lo cual es muy difícil, ya sabemos que hay matices, es más difícil, te lleva más tiempo explicar los matices que una cuestión binaria, eso está clarísimo, pero así todo yo pienso que hay que darse el esfuerzo de tratar de hacerlo. Bueno, de hecho yo creo que vos también en tu cuenta lo haces, quizás más con imágenes, y eso está bueno, con gráficos, ¿no? Y me Un parece que es poquito más destacable, técnico. pero me parece Yo trato que es de tener destacable por ahí un también perfil eso. un poco más académico. Claro, correcto, sí, sí, bueno, porque yo pienso que también cada uno es sus circunstancias, ¿no? Ustedes tienen la Claro, posibilidad de también, yo cuando veo los análisis que haces vos, tanto como otras cuentas de economía de ahí de Chile, realmente me produce bastante admiración porque también las variables se pueden analizar con menos fluctuaciones, ¿no? Cuando analizan la economía chilena, que a mí me genera un poco de envidia eso, ¿no? Que acá en Argentina hay análisis que si yo los reflejara tal cual lo que ustedes lo llevan, sería bastante inconducente, no nos dirían nada, porque básicamente rompimos todos los termómetros en Argentina y este es un problema que tenemos. Y que quizás Milei, si le podríamos atribuir algo positivo a todo este desastre, puede ser ese, que ahora volvamos a tener algún termómetro. claro, y para cerrar este primer bloque, Guido, yo quisiera, ahí después me puedes, digamos, complementar, pero yo, para cerrar este primer bloque, que es básicamente el primer libro, yo quisiera decir que, claro, la coyuntura política y económica también ayuda mucho a mi ley, porque esto lo voy a decir con todo el respeto, yo te aprecio mucho, pero también hay que decir que las instituciones argentinas están completamente desprestigiadas y eso ayuda justamente a alguien tan extremo como Milei a llegar al poder. No, 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 totalmente, totalmente, no, no, aparte, O sea, esto es así, se ha es llevado. algo de respeto, no quiero que se me interprete. Sí, no, 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 para nada, no, no, de hecho pienso igual. Lo que quiero decir es, sí, totalmente, totalmente. Aparte cuando uno, y sé que vos también pensás lo mismo, que tiene que haber una coordinación entre el mercado y el Estado, y cuando ves que el Estado está tan mal manejado, en realidad lo que hace es perjudicar a quienes pensamos en esa coordinación. Porque obviamente si uno de estos dos actores no funciona, no coordina y está exacerbadamente mal manejado, lo que trae es que provengan estos personajes como Milei, ¿no? Entonces me parece que es consecuencia del desgaste que se dio previo, que no es propio de un partido, ¿no? Que tampoco son 100 años, digamos, y eso está bueno repasarlo, pues está en Falacia de Libertades en el primer libro, hasta el 74 Argentina tenía un muy buen desempeño económico, con sus Eso dificultades, de que te digo. Argentina era el país más rico, así Eh, a principios del siglo XX, hay que Sí, decir. eso total, eso hicimos mucho contenido, pero para decirlo rápido, para quienes quizás están viendo el vivo por primera vez, Argentina nunca fue primera potencia mundial. Argentina, en su expectativa de vida, él toma el año 1895, eh, y ese año Argentina, por poner solamente un ejemplo, la expectativa de vida era 33 años contra 53 que tenía Australia y contra 40 y pico que tenían los países europeos. O sea que la expectativa de vida no se reflejaba ser ninguna potencia, ni se hablaba de bienestar, ni mucho menos. Pero aparte hay una concepción quizás anterior, y que hacemos mucho hincapié en el libro, que es que la potencia no es el que tiene el PBI per cápita más alto del mundo, sino eso sería como decir que Liechtenstein, Luxemburgo o Mónaco son la primera potencia mundial, sino que es el PBI global, y Argentina estaba muy lejos de tener un PBI global fuerte. Y a su vez también la medición que ellos toman, que es la de Madison, Argentina estaba séptimo sobre 36 países. O sea que no hay registro de Argentina primera potencia mundial, ni siquiera si lo tomamos como la medición del PBI per cápita, que ya es un error. O sea que hay No, multiplicidad de el PIB per errores. cápita, y es como aquí citando al gran economista Jeff Sachs, el PIB per cápita es una idea cercana, más no absoluta, de la calidad de vida de X economía. Cuando hablamos de que X economía es avanzada o desarrollada, lo que sea, hablamos de cierta cantidad de variables que, que infieren en el desarrollo y en el bienestar, desarrollo humano, desigualdad, justamente, inflación, movilidad social. Entonces, es un montón de variables, no solo una. Sí, claro, claro, totalmente. Perdón.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo, digamos, es una aproximación y así todo, imagínate en 1895 la medición de ese PBI, ¿no? O sea, que se ha llegado a censar a todas las personas, claramente no. De hecho, Madison mismo, está en la página Project Madison, para quien le interese, puede ver la base de datos, bajarlo y demás, y ver el Excel con toda la información, y ellos mismos declaran que es una aproximación. O sea, que tomar esto, a mí me parece que claramente es un ancla en el discurso, que es necesario, un poco lo que retoma Trump, y ellos lo llevan a la Claro, Argentina, que es hacer grande a Argentina de nuevo. Cuando en realidad si quisiéramos hacer grande a Argentina de nuevo, tendríamos que decir, volvamos al 74. Y no lo digo por el año en particular, claro, ¿no? El 74 como, como un regreso hacia un año, no particularmente 74, quiero decir una conjunción de un proceso ambivalente en el cual Argentina intenta ser industrial, ¿no? Con un bajo desempleo, con un alto salario, claro, con un, potenciar la con una, industria con nacional un para así explotar claro, y tener su poder comercial. con un desendeudamiento muy grande, o sea, prácticamente no había una deuda en Argentina que empieza a tomarla después la dictadura a partir del 76. Entonces, a mí me parece que no es lo que acabar con el libro, insisto, porque por eso no es la lógica del libro reivindicar el 74, porque ahí se debería meterme ya en el discurso que yo pienso, que no lo que trato es de desmontar el de ellos. Pero claramente tuvimos épocas en Argentina que han sido mucho más prósperas que la de 1895. Que aparte, dicho sea de paso, también se ha caído por su propio peso, porque si todo, era una dinámica que era conveniente para todos, eh, para los sectores dominantes, vamos a decirlo así, por los grandes terratenientes. ¿Y por qué se agotó el modelo? ¿Por qué Argentina en 1930 decide adoptar un modelo industrial? Bueno, justamente porque es un modelo que se agotó, que dependía del exterior, que era de vender materias primas al exterior, y que se cae, haciendo un paralelismo con Chile, como si mañana nadie requiere más cobre, ¿no? Estarían con un flor de problema ustedes. Entonces, Y, es tratar de y que encontrar lo mismo y porque, en esa parte de los 30 que me estás contando, lo que tengo entendido, que también lo dice el profe Rudiger, es que también después, post Gran Depresión, en los grandes países se cerraron mucho Argentina y eso también lo golpeó a ustedes. claro, 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 efectivamente, o sea, la industrialización en Argentina con la presidencia, va, en realidad con el dictador Félix Uriburu, lo que se hace es industrializar por necesidad, porque básicamente estaban justamente los mercados cerrados para Argentina, entonces ni siquiera era un convencido Uriburu de esto, sino que lo que tiene que hacer es industrializarse porque no había bienes para que la economía se desarrolle mínimamente, ¿no? Entonces, bueno, se da un desarrollo de la industria forzosa y de hecho a eso es lo que le habla Perón. No es que Perón fue el precursor de la clase obrera. Sí le dio derechos a la clase obrera, pero claramente le habla ya, cuando habla a una plaza repleta, es porque ya esos trabajadores estaban trabajando en la industria. Entonces, fueron los militares acá los que empezaron con el modelo industrializador, vamos a decirlo así. Ya, Guido, bueno, mira, a lo que vinimos. Cuéntanos un poco de tu nuevo libro ahora, El Experimento Libertario. Así, en general, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué trae de nuevo este nuevo libro tuyo? Bueno, en principio, Experimento Libertario, he cambiado la editorial, es la editorial Penguin, por ende es una editorial que tiene muchísima más llegada, así que lógicamente hay cuestiones de las falacias libertarias que a mi entender no habían llegado a todos, que las ayorné un poco a lo que es ya la gestión libertaria, o sea, ya con este primer año de mi ley o estos primeros meses de mi ley en la gestión. Por lo cual se actualizaron esas falacias dentro del libro. Pero más allá de eso, como es un libro de divulgación, justamente lo que hice fue también explorar los experimentos que se fueron dando en menor escala a lo largo del mundo, que básicamente sostengo tres grandes que podríamos marcarlos, que uno es el caso de Grafton, que es un pueblo de Estados Unidos, al norte de Estados Unidos, en el cual un grupo de libertarios, más o menos unos 100 libertarios, se mudan a ese pueblo para tratar de incidir en la gestión de ese pueblo y los resultados son pésimos, pésimos. Bueno, está descrito en el Los han libro en tocado mayor por otro. detalle. Registraron el primer ataque de oso, se dan hechos violentos cuando era un lugar donde no había hechos violentos. Y encima, algo que podríamos trazar un paralelismo con Argentina, era un pueblo que casi no podía estar peor. Casas abandonadas, no tenía comercios. O sea, realmente lo eligieron bien el pueblo, está bien elegido. Esos fueron inteligentes los libertarios con esto, porque agarraron un pueblo en el cual prácticamente uno decía, no puede caer, ¿no? Por las condiciones que se iban dando. Porque es uno de los pueblos, digamos, más relegados de New Hampshire, que es el estado norteamericano.
Sin embargo, lo que hicieron fue empeorar. Entonces, esta es la situación compleja y que me parece que va a ser un paralelismo con Argentina. Y uno diría, en realidad, Alberto Fernández, la gestión que fue en Argentina, realmente fue muy mala, a excepción del desempleo que da bajo. El resto de los indicadores son malos y Milei los ha profundizado. Pero lo que quiero decir es con Grafton lo que ocurre es que no había comercios, no había ni siquiera para dónde poder cargar combustible. Bajaron tasas, digamos, inútilmente porque no se ve reflejado en ningún progreso económico. Ese es el No, caso, que eso digamos. también comprueba lo que, por ejemplo, cuando yo por lo menos yo lo vi en un ramo que se llama Economía del Bienestar, en donde básicamente la seguridad y el orden público es justamente un bien público que tiene las dos características de no exclusión y no competencia. Entonces, claro, este experimento, pues obviamente comprueba eso, pues, fracasa, pero aquí, siguiendo con el paralelismo que nos estás contando, eh, son 4 años, ¿cierto? Sí. El gobierno. ¿Crees en algún momento que haya alguna explosión social o todavía no? ¿O todavía Milei todavía tiene demasiado apoyo en las encuestas como para que eso no? No, yo siempre creo que acá en Argentina se machaca mucho con la oposición, ¿no? La oposición no está haciendo bien. La verdad que son procesos que ya vimos yo creo en la realidad objetiva, vamos a decirlo así. O sea, independientemente de lo que haga la oposición, a mi modo de ver, después de periodos largos de inestabilidad, yo creo que si Milei logra una estabilidad cambiaria y logra esta baja de la inflación que se viene dando, yo creo que va a mantener su apoyo popular independientemente de lo que haga la oposición. Independientemente. En todo caso, la oposición podrá electoralmente seducir a un porcentaje un poquito mayor del electorado, pero me parece que la suerte de Milei está determinada por Milei mismo. Con lo cual, digo, eh, ahí podríamos analizar si va a explotar o no va a explotar. ¿Sí? Pero va a explotar para mí, y en Argentina esto es lo que nos muestran los antecedentes históricos, ¿no? Fíjate que durante la década del 90 nosotros tuvimos 10 años de menemismo. Eh, y por qué? Si los indicadores sociales también se deterioraban, si había más endeudamiento, sí, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no puede volver a pasar lo mismo? Y bueno, eso es una pregunta válida, digamos, es una pregunta válida y que puede ocurrir que Milei elija, puede ocurrir que eso, ¿no? Lo que quiero decir es, me parece que hay indicadores que hablan de que no es tan sencillo como la tuvo el menemismo. ¿Por qué? Bueno, porque la capacidad de endeudamiento que hoy tiene Milei es prácticamente nula o es muy baja. ¿Tá? Sí, ellos dicen que sí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Tiene reservas en el Banco Central negativas. Entonces, esta estabilidad cambiaria que hoy nos está vendiendo Milei, para mí no es consistente a lo largo de los años. No va a ser consistente. En algún momento va a explotar. El tema es que no sabemos cuándo. ¿Por qué? Porque depende de muchas cuestiones que tiene que llevar adelante el gobierno. Abrir el cepo, por ejemplo, o sea, sacar las restricciones cambiarias. En cuanto lo hagan, eso se va a acelerar, a mi entender. Al entender de ellos, no. Va a llevar a más prosperidad porque van a ingresar más capitales. A mi entender, cuando liberen el cepo, esto se puede acelerar. Perdón. Él ahorita, ayer, antier, dijo que, bueno, prometió que iba a eliminar el cepo el año que viene, pero en campaña dijo que en 6 meses, o sea, lo ha ido corriendo. ¿Esto es sustentable, Guido? Desde mi punto de vista, no, porque, como tú dices, necesita reservas de dólares justamente en el Banco Central y también un mecanismo, eh, eh, una, una, eh, una balanza comercial que le permita justamente hacer eso, pero hasta ahora no lo ha conseguido. Bueno, la balanza comercial con lo que va a ser la exportación de energía, el producto de las obras que hizo el gobierno anterior, puede dar positiva y muy positiva el año próximo. De todas maneras, yo pienso que no va a alcanzar, que no va a alcanzar. Eh, por lo cual creo, y de hecho ya ayer en la cadena nacional Milei lo ha dicho, que iban a intentar renegociar con el FMI o que iban a ir vía privados a obtener esos dólares. O sea, ahí hay una brecha, faltan dólares en Argentina. Van a faltar dólares el año que viene. Son 20.000 millones más o menos de deuda que se vencen. Vos tenés que, si efectivamente la economía rebota, como ellos están diciendo, en posición de crecimiento, por cada punto que crece la Argentina, son más o menos un requerimiento de 2.000 millones de dólares más de importaciones anuales. O sea, que estamos hablando de que si venimos de -3, -4, y crecemos, según ellos, al 5, para mí no van a llegar al 5, pero digo, suponete que crezcamos al 3, ya estamos hablando de 6 puntos de diferencia, 6 por 2, 12, bueno, pero bueno, vamos a calcular 10.000 millones más de requerimiento de importaciones,
para no sobreestimar esta cuestión. Lo que quiero decir es 10 más 20 son 30 de requerimiento adicional. Vos con esta cuestión de la energía podrás obtener unos 6.000, 7.000 adicionales de ingresos de exportaciones. Entonces la balanza te da negativo en la ecuación de salida de dólar. Entonces yo por eso veo que la salida puede darse si, por ejemplo, el FMI viene y pone, como se está rumoreando, 15.000 millones de dólares. Eso va a depender mucho de la voluntad de Trump, eso va a depender mucho de lo que termine ocurriendo y decida el FMI. A mí me parece medio inverosímil lo del FMI. Primero, han habido problemas internos porque tendría que haber pasado por el Congreso en el caso del endeudamiento de Macri, ¿no? Entonces, tendría que pasar por el Congreso, lo cual no creo que sea aprobado, pero nunca se sabe en Argentina, ¿no? Por el Congreso, ni por diputados, ni por senadores, y a su vez todos los problemas que se suscitaron dentro del FMI. O sea que hay que ver si los funcionarios quieren poner la firma de un crédito que claramente está mal. Somos el mayor deudor con el FMI. Entonces, ¿cómo nos van a prestar 15.000 millones más? No sé, a mí me parece un disparate la posibilidad. Pero acá, No, viste que es muy según, difícil. según mi ley, la deuda, como decía él, era inmoral, era pues una cuestión de zurdo la deuda. Por eso, entonces se va a endeudar más, es como, ¿no? Tratar de solucionar un pozo cavando un pozo más profundo. A mí me parece inverosímil. Pero bueno, yo estuve en el FMI, fui a las reuniones de la primavera del FMI allá en Washington, hablé con los funcionarios en off, obviamente, porque esto no pueden hablar, digamos, abiertamente. Y cuando yo les preguntaba, bueno, pero van a refinanciar, me decían quizás sí, quizás no. O sea, la idea de ellos es, bueno, sí, o sea, que no es un no rotundo. Por eso es lo que más me preocupa. O sea, me preocupa realmente de que el FMI vuelva a prestar dinero a la Argentina para este experimento, que claramente no va a terminar bien. No va a terminar bien porque es inconsistente en los mismos Básicamente, términos. a lo que están apostando Caputo y Milei, básicamente lo que en finanzas se conoce como un swap de TAP, ¿no? Alguien que le ponga dólares en la mesa a cambio de peso argentino. Pero suponte que no llegue a un acuerdo, que no ocurra eso. ¿Crees que una devaluación que sería lo más lógico, pero crees que una devaluación esté en los planes? No, yo creo que ellos no quieren devaluar, lo están resistiendo fuerte. Puede ser que la realidad en economía y en política, la voluntad a veces no, no, no tiene peso, ¿no? A veces las mismas circunstancias obviamente te llevan a devaluar. Yo creo que están haciendo su mayor esfuerzo para que eso no ocurra, pero finalmente para mí va a ocurrir. Va a ocurrir, va a tener que ocurrir una devaluación. Caso contrario, digamos, Eso que hace insostenible la brecha cambiaria y la competitividad de la misma economía argentina. sí, por eso a mí me parece que desde ese lado se va a producir una devaluación, el tema es que no sabemos cuándo. Y encima nos contamos a Milei que lo que hace es escrachar a economistas, porque él, por ejemplo, dice, decían que el dólar se iba a 2.000, a 5.000. Claro, los economistas hacían la cuenta de la base monetaria, dividido la cantidad de dólares que teníamos, y te daba cualquier disparate el tipo de cambio. Entonces, En, como Milei decía, en vamos a base a un tipo dolarizar, de cambio claro, flotante, no fijo. en base al tipo de cambio flotante y después en base al tipo de cambio si dolarizás. Entonces él dijo que iba a dolarizar. Entonces, claro, hacían la cuenta y después te hacen recorte y te dice, vieron que se equivocaron y ahora están 1.000 pesos. No, pero flaco, hiciste otra cosa. Hiciste algo distinto a lo que había dicho en campaña. ¿Cómo puedes pronosticar que el tipo cambie de idea? Pero lo que quiero decir es, con la evaluación pasa lo mismo. Yo no sé cuánto va a evaluar. Yo sé que a veces es poco atractivo porque la gente me escribe mucho para preguntarme esto. Me dice, che, Guido, ¿cuándo me evalúa? Porque tengo unos pesos, porque tengo... Pero la verdad es que no se puede saber, porque depende de que si el FMI se levanta un día y le da los dólares, porque supuestamente estos dólares del FMI, que nos fue aclarado recién, van a ser para que se libere ese. O sea, lo que quiero decir es, no sabemos cuándo eso va a ocurrir y no sabemos tampoco la demanda y oferta de dólares que va a haber una vez que se libere ese. El gobierno confía en que van a entrar inversiones. A mi modo de ver, eso puede ocurrir, ojalá que ocurra, pero lo que puede pasar es que ante cualquier inestabilidad cambiaria sin cepo, el dólar se te puede ir a cualquier valor. Y no es Claro. verdad lo que dice el gobierno, que dice, no, sacamos los pesos. No, mentira, porque vos tenés inversiones multimillonarias en la bolsa que se pueden ir a dólares, inversiones de todo tipo, empresas con ganancias extraordinarias que se pueden volcar a dólares de un momento al otro y el tipo de cambio se dispara. Y eso, si pasa eso, creo que ahí es donde el gobierno va a encontrar una debilidad muy fuerte. En la Argentina está muy vinculada a la estabilidad del tipo de cambio. Entonces, me Sí, parece que pues, el gobierno todas sus crisis inteligentemente lo siempre cuida. han estado de la mano
del tipo de cambio, Macri, justamente Exacto, la exacto, por eso. convertibilidad. Por eso digo, me parece que ahí, no tanto en la oposición, obviamente, después la oposición se tiene que armar porque cuando eso suceda tiene que haber una oposición armada por el bien del país incluso, ¿no? Para que tome el poder eh, en las elecciones o cuando corresponda. Lo que quiero decir es, me parece que justamente va a ocurrir de ahí el desenlace, ¿no? Yo veo que si tiene una estabilidad cambiaria y una inflación a la baja, que te produce también la estabilidad cambiaria, esa inflación a la baja, me parece que va a seguir teniendo niveles altos de popularidad, como los que tiene ahora, alrededor del 50%, que es alto, es altísimo para el ajuste que ha hecho. Sí, sí, la verdad que para los estándares latinoamericanos hay que admitir que hay que reconocerse lo que ha sabido mantener a su público ahí. Guido, tercer bloque. Bueno, ayer, se suponía que el live iba a ser ayer, pero no importa. Un año del gobierno de Milei. Cuéntanos un poco en general cómo han sido las cifras macroeconómicas allá. Cuéntanos cómo ha sido Bueno, este, este año. sí, a ver, eh, para empezar con los indicadores sociales, vamos a decirlo así. Lo que es el desempleo, el último trimestre del año pasado, o sea, ya influenciado un poco por la gestión de Milei, cerró con un desempleo del 5,7%. Ahora tenemos en el primer trimestre un 7,7, segundo trimestre 7,6%. Ahí hay cuestiones estacionales también con respecto al desempleo. Estamos esperando el dato del tercer trimestre, que posiblemente también de alrededor de esos valores. Eh, Posiblemente se cierre el año alrededor del 8% de desempleo, es lo que uno espera. Por lo cual, digo, es un incremento muy importante del desempleo. En términos de pobreza, que hay bastante controversia, se creció 11 puntos con respecto al último semestre, el INDEC lo mide semestralmente. El último semestre del año pasado, también influenciado por las políticas de Milei, da 41,7% y después se disparó a 52,9%. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Bueno, como no le gusta la fuente oficial que lo mide semestralmente, agarra la fuente de una universidad, que es la UCA, que lo mide en forma trimestral. Entonces, efectivamente, y lo increíble es que esto se lo apropian, es una parte de una falacia del discurso que ellos hacen, que justamente se da el pico en el primer trimestre y después desciende, ¿no? Una sobrereacción que nos ocurre, que vos que estás mirando mucho los El cherry números, los picking, ves. ¿no? La Claro, cereza más bonita. exacto, exacto. Entonces dispara, una disparada incluso mayor al 52,9 que da el INDEC, pero después desciende. Entonces estamos bajando la pobreza, lo cual digo, primero que la UCA hace estimaciones en función de la canasta, no es una estimación precisa. El que tiene los instrumentos para hacer la medición precisa es el INDEC y se mide en forma semestral y da un aumento de 11 puntos. Ojalá que en el último semestre baje, de hecho yo pienso que va a bajar, pero esto quiero decir que va a bajar, pero no va a perforar el 41,7 que recibió. Entonces me parece que al gobierno de mínima lo que hay que pedirle es que baje la pobreza. Si ya estaba en 41,7, que es alta, tiene que descender más. Ojo con esto, sobre todo por si nos ven de Chile o de otros lugares, que hay que tener en cuenta que la pobreza se mide en la canasta de cada país, en este caso de una Argentina. No quiere decir que 41,7 sea equiparable al porcentaje de pobreza que tenga Chile, que lo mide con otra canasta, o Perú o México. Entonces, eh, este 41,7, que es un dato escandaloso para la historia de Argentina, Milei lo ha empeorado. Entonces, quiero decir, desempleo, salario, los salarios han caído con respecto a la inflación. La inflación, bueno, han caído, los que menos han caído han sido los formales, porque están sindicalizados. O sea que no es el libre mercado, que, otra demostración más de que no es el libre mercado el que da los mejores salarios, porque si no los salarios informales hubiesen crecido más, y no ocurrió eso. Así que tenemos salarios formales que han perdido un poco menos con respecto a la inflación, los empleados estatales han perdido muchísimo y los empleados informales también. Esto se va actualizando siempre mes a mes, más o menos la caída de los formales está alrededor del 6%, la caída de los estatales estaba alrededor del 20%, en fin. Hay que ver después cómo termina concluyendo el año, ¿no? Pero bueno, eh, esto en cuanto a los indicadores más sociales, vamos a decirlo así de alguna manera. Y después, en cuanto a la evolución de la inflación, sí, se da una clara caída de la inflación, medida ¿A mensualmente, costa pasamos de del qué? 25, Esa es la gran claro, cuestión, ¿no? es que un 25,5 en diciembre. Se acaba de conocer hoy el dato de inflación, 2,4% del mes pasado, lo cual es una baja consistente. Ahí hay varias cosas que decir. Primero, sí, por una caída de la economía, o sea, que claramente es una asfixia a la economía.
por ende no vas a aumentar los precios si no vendés, básicamente, por decirlo en términos coloquiales. Y, y así Ideal, todo, para llegar al punto de equilibrio. sí, así todo aumentan los precios, digo, aumentan menos. Y a su vez también hay un factor metodológico que es la canasta que mide el INDEC para medir la inflación, es una canasta totalmente inverosímil. Yo siempre pongo el ejemplo, porque me parece más gráfico para la gente, que es el de pesa en esa canasta solo el 3,48% de los alquileres. Con lo cual, cualquier persona que vos puedas en Argentina que alquile te va a decir que es un disparate, un 3,48% de peso, porque a quien, por ejemplo, esté acá en Capital Federal representa el 50%, más del 50%. Yo entiendo que es un promedio, que es a nivel nacional, yo no estoy diciendo nada de eso, pero el 3,48 claramente es un peso muy bajo, No, teniendo en no, cuenta que no los corresponde alquileres, a la realidad. Claro. teniendo en cuenta que los alquileres, o sea, el dato ese del 3,48, cuando me tomé el trabajo de verlo a lo largo del año, lo que encontramos es que da al doble de crecimiento que el IPC, o sea, que el índice de precios. O sea, que si vos ponderás ese 3,48, que fue al doble, al ritmo del doble que los precios, la inflación te da un piso bastante más arriba del que está actualmente. Bueno, Creo que el gobierno ha jugado con eso. yo te conté cuando estuviste acá en Chile, que yo tengo una prima ya Mm, en Belén Escobar, y me contó ahorita que se tuvo que mudar porque donde estaba antes le subieron el doble y no pudo pagar. claro, sí, 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 eso es una historia muy común acá en Argentina. Que realmente han subido mucho los alquileres y el gobierno, de nuevo, haciendo un cherry picking fenomenal. De hecho, ayer el gobierno lo ha dicho, Milei lo ha dicho en cadena nacional, bajó el precio de oferta de alquileres. Claro, como los alquileres que mide el INDEC, lo mide en función de los contratos que efectivamente se hacen y aumentaron más del doble que el IPC, o sea, que el índice de precios, Porque si Milei no lo hay que demanda, toma, aumenta el precio. no, y aparte lo que toma de fuente es Mercado Libre. O sea, las publicaciones de los alquileres, ¿no? O sea, que también es inconsistente, porque supongamos que todas las publicaciones se publicaran a un precios más bajos. Bueno, entonces toda la gente rompería su contrato y sería un contrato nuevo, porque él dice que están bajando en términos reales la publicación de los alquileres. Pero por otro lado, cuando lo mide el INDEC, los alquileres, efectivamente, que es el gobierno, el INDEC. O sea, no es que depende de la oposición, depende del gobierno. Está diciendo que crecieron al doble que la inflación, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, la inflación está a la baja, sí, pero eso no se percibe, por lo menos en los niveles que manifiesta el gobierno, no se percibe en la calle de esa manera, y por ende hay mucho eh, anti-Milei, que yo entiendo que en su enojo están diciendo, no, no baja la inflación. No, no es así. Hay una tendencia a la baja, producto de la asfixia y el tipo de cambio fijo, o cuasi fijo, pero, pero que claramente no es el 2,4%. Eso no se nota. En el bolsillo no es que perdés un 2,4, perdés muchísimo más. Una de las cosas que me preguntaron los seguidores ahí cuando puse el live, un sticker de preguntas de qué cosas preguntarte, justamente en este último bloque, era la polémica que hubo entre, no sé, entre los medicamentos y las jubilaciones. Cuéntanos un poco, que Milei Bueno, ahí hizo básicamente, algo. sí, ahí hay mucha marcha y contramarcha, pero básicamente lo que está, que al final estamos en esta cuestión de la posverdad, ¿no? Se lanza un anuncio y después no queda claro qué está aplicado y qué no, o sea que uno escucha una fuente, escucha otra, y realmente si no tenés a un jubilado, realmente no te enterás al final cuál es el alcance de la medida. Pero básicamente para que entendamos, las jubilaciones en Argentina son muy bajas, la jubilación mínima ahora está en 300 y pico de mil de pesos, o sea, ¿Cuánto estamos hablando de ha 300 caído en dólares. términos, ¿Cómo? ¿Cómo? cuánto ha caído en términos reales este año? ¿30%? No, en términos reales, no, la inflación, perdón, la jubilación mínima ha caído en términos reales alrededor de un 10%, 12%, pero lo que dice el gobierno es que toma las jubilaciones en general, y eso le da un pequeño aumento o prácticamente parecido a la inflación, ¿no? Pero el problema es que el problema y siempre fue en Argentina la jubilación mínima, que son la representación de la mayoría de la jubilación. Por ende, la jubilación mínima tiene un peso importante y esa ha perdido contra la inflación. O sea que ese es el dato fundamental. Ahí lo que hace el gobierno, de nuevo, es una trampa metodológica, porque las jubilaciones mínimas tenían un bono, o sea, un adicional fijo, que era de 70.000 pesos, lo ajustó, si mal no recuerdo, una sola vez en este gobierno y después lo dejó fijo. Entonces ahora este 70.000 pesos, que son casi 60 y pico de dólares, lo ha dejado fijo, 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 fijo. Entonces se fue licuando. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ellos toman a las jubilaciones sin este fijo. Entonces las jubilaciones crecen, ¿no? Pero si vos tomás lo que realmente recibe un jubilado, que es su jubilación más el bono, da una caída.
Y esto es lo que nos cuenta el gobierno. Entonces, en el bolsillo, el jubilado de la mínima recibe menos plata, Yo comparado lo que con... vi en un short de Caputo hace unos días es que la misma que hace Milei, ¿no? Le preguntan por las jubilaciones y lo que hace es una comparación interanual en dólares. Ya no, es Claro, que los jubilados han ganado en dólares, pero claro, si tenía el tipo de cambio fijo, obviamente que van a no, ganar en dólares, pero en términos relativos, no, pero en aparte, precios internos han caído. no, pero aparte ahí hay una pregunta muy sencilla que tendría que hacer un periodista si fuese honesto. Ok, crecieron en dólares, perfecto. ¿Cuánto creció la canasta de consumo de esa persona en dólares? Entonces, contame. Ok, creció un 300% en dólares. Bueno, ¿y lo que consume? ¿Cuánto creció en dólares? Porque creció más, porque hay una caída. Como estamos manteniendo el tipo de cambio fijo, crece efectivamente en dólares, es una trampa. Para lo que consume también creció y creció más. Por ende, ahí es lo que habría que preguntar. Bueno, ¿y cuánto creció la canasta en dólares de lo que consumen jubilados? Entonces ahí te vas a encontrar que creció más. Lo mismo pasa con el salario. Son trampas, es contar la media verdad para tratar Lo que pasa es que No, para el mí eso, cherry de sí, de nuevo cherry picking, la pues, frase más bonita. exacto, sí, es un cherry picking constante. Pero bueno, yo creo que ahí eso, ojo, porque el gobierno abusa de este recurso y es también complejo, porque ahí es donde yo veo que hay una distancia con la sociedad, ¿no? Dice, no, se triplicaron. Y que la gente dice, che, a mí no me alcanza. Pero vos me decís, se triplicaron, me estás tomando el pelo. Entonces, eso me parece que se le puede volver un boomerang, ¿eh? Porque es parte del relato, una cosa es un relato en una instancia electoral y otra cosa es un relato ya de la realidad. No hay ningún jubilado que hoy se sienta mejor que antes, o por lo menos de la mínima seguro. Nadie se va a sentir en una mejor circunstancia que la mía. Y para, no, para responderte lo que me preguntaste de los medicamentos, era que justamente se daba una canasta de medicamentos a quienes no necesitaban, lo que nosotros consideramos, digamos, una jubilación indirecta. O sea, vos no tenías que pagar los medicamentos, sino que había medicamentos gratuitos si estás sujeto a el régimen de jubilación con la obra social del PAMI, que es la que tienen los jubilados. Y entonces ahí lo que nos encontramos es que sacaron, fue el anuncio, que iban a sacar estos medicamentos gratuitos, como siempre con el mismo argumento, porque hay abuso, porque hay excesos, ¿no? Siempre la prueba anecdótica, ¿no? Entonces agarran algún caso de alguno que en teoría le pasaba el ibuprofeno a el tío de la casa, entonces no, como esos están agarrando el gratuito y lo reparten, entonces, bueno, vamos a analizar caso por caso y cada jubilado tiene que demostrar que realmente necesita los medicamentos gratuitos. Con lo cual, con el deterioro que hubo y si tenés en cuenta la jubilación indirecta, lo que vemos es no solamente caen las jubilaciones, sino que encima los recursos que tenían, que me hacía, que era un alivio para el bolsillo, también lo terminás perjudicando al jubilado. Lo cual, bueno, nada, en definitiva están en ese proceso de selección en el cual mandás un formulario, que justamente es muy complejo, que son muchos formularios para que justamente se dificulte poder acceder a este beneficio, que ya lo tenía. Ya, Guido, oye, último punto acá del año de Milei, antes de tener las preguntas, el recorte del presupuestario para las universidades. Cuéntanos un poco, que también me preguntaron sobre eso. Sí, el recorte jubilatorio, a mi modo de ver, era algo bastante esperable. Digamos, es el recorte de los salarios públicos ha ocurrido a nivel general y también ocurrió con las universidades. O sea, lo que se hizo fue recortar, básicamente el recorte se centra en los salarios, porque bueno, el gobierno ahí argumenta, dio partidas excepcionales para lo que es la partida de funcionamiento, o sea, para poder pagar la luz, los servicios que también aumentaron, que eso es algo importante también a destacar, ha aumentado la luz, el gas, todos los servicios. Y bueno, y con la universidad hubo un recorte, lisa y llanamente. O sea, se han presentado paritarias en las cuales se ha ajustado para arriba y el gobierno no giraba los fondos para pagar a los docentes universitarios, ¿no? Eh, Así que esto ha provocado la reacción no solamente de los docentes, sino de los estudiantes, y la mayor manifestación que se ha dado en Argentina ha sido por este tema. Y obviamente, bueno, ahí empieza toda una controversia de nuevo, que en el cual, de nuevo, en la época de la posverdad es difícil saber eh, todo, que en la cual el gobierno dice que no se dejan auditar, las universidades dicen que están auditadas, de hecho, por norma no lo puede auditar el Poder Ejecutivo, porque tienen autonomía las universidades, lógicamente, por cuestiones obvias, digamos, pues se La manifiestan ideas, descentralización pensamientos, tanto acá le gusta a ellos. exacto, entonces tienen organismos de control bueno, lo que manifiestan las autoridades de la universidad es que esos organismos de control no estaban controlando, no tienen el personal suficiente, que lo designaba la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados no designó a esas autoridades.
que efectivamente igual ellos presentan lo que les requieren que tengan que presentar. Y bueno, y así se generó esa controversia, el gobierno diciendo que no se dejan auditar. Finalmente hubo una orden del gobierno para ser auditadas, presentó un amparo en la justicia para ver si esto era correcto o no era correcto. El gobierno relata que en realidad no se están dejando auditar porque hay algo turbio detrás. Y bueno, estamos ahí en una guerra de discurso, pero que bueno, que en definitiva se va a terminar y obviamente, ya te lo anticipo, seguramente van a encontrar que se compraron un día unos sándwiches de más y van a decir que había corrupción en la universidad. Y esto ya sabemos que es parte del relato, se va a agarrar alguna anécdota para decir, miren qué mal que administraba. Ahora yo que doy clases acá, yo te puedo decir que no sobra nada de la universidad pública, ¿no? Al revés, yo creo que hay falta de recursos, mucha falta de recursos. Pero bueno, sí, evidentemente de algo se van a agarrar para ir contra las universidades. Ya, ya Guido. Bueno, en honor al tiempo, Sí. quiero agradecerte el estar acá, tu tiempo, No, gracias a vos. el Gracias a vos. conversar acá con nosotros. Y ya, cabros, ahí pónganle el sticker de preguntas, lo que le quieren preguntar al Guido. 2, 3 preguntas para no quitarle más tiempo. Y, y listo. Eh, no sé si hay una pregunta por ahí, Guido, eh, Ah, sí, para ir yo tengo que cerrando tocar ya. acá, a ver, acá. Sí, la mayoría de los. Acá, leo, no sé si la lees vos no la lees, ¿no? Bueno, la mayoría de los economistas austríacos apoyan la reserva de encaje del 100%. ¿Creen que Milei podría llegar a implementar esa medida, siendo que se identifica como austríaco? Bueno, esta cuestión, no sé si vos querés decir algo, si querés lo respondo yo, Alfredo, como te parezca. Bueno, obviamente desde el punto de vista macroeconómico no, que justamente sería en contra de lo que quiere mi ley, porque ese tipo de encajes de 100% lo que hace es eliminar la liquidez en el sistema, porque lo que hace este sistema es básicamente que los bancos no tengan ninguna persona red. Entonces, lo que te hace es eliminar liquidez en la economía, porque ¿qué es lo que te dice el encaje al 100%? De que básicamente los bancos no tengan excedentes. No, no sé si querés aportar algo, pero Sí, no, no. básicamente es. Sí, 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 no, a mí me parece que eso no, con respecto a la escuela austríaca también, a ver, uno podría decir que la dolarización en sí mismo, como lo plantea Milei, tampoco es de la escuela austríaca. Entonces, él ha explorado esta idea, después se ha dicho que no. O sea, a mí me parece que ahora está más con que no, ahora está con más que nada no centrado en la cuestión bancaria en sí misma, sino en la remonetización, como él dice así, la competencia de moneda. Él está centrado ahora en eso, quiere generar esta competencia de moneda. No creo que vaya a cambiar el sistema bancario bajo esta lógica, por lo menos no en el corto plazo. Yo no lo veo, la verdad que también pienso que no tiene Sería ningún bien sentido. difícil, además. ¿Cómo, perdón? No te escucho. No, que además sería bien difícil reformar todo un sistema financiero y monetario. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, son las cosas que Milei supongo que va a proponer para decir que tiene que obtener mayoría legislativa. Tengamos en cuenta que el año próximo hay elecciones legislativas en Argentina y Milei tiene todas las de ganar en términos de que como no tiene mucha representación legislativa, va a querer tener más y con un resultado incluso malo va a tener más representación. Ya, ya Guido. Oye, Bueno, voy a... una otra pregunta más y listo Sí, para ir dale. cerrando acá. ¿Cómo ve el panorama 2025? Y una duda, ¿qué significa el blanqueo de capitales? Bueno, no, el panorama 2025 está bueno que lo pregunten, sobre todo para que después lo digan, porque con esta horda de libertarios que a veces me comenta y demás, me dice, ya lo vas a ver el año próximo. El año próximo va a haber un rebote estadístico, o sea, Argentina le va a dar crecimiento económico. Esto es producto de que nosotros analizamos los números en forma interanual, sobre todo el primer trimestre que ha sido muy malo de Argentina, va a dar muy bien el año que viene porque te estás comparando con un trimestre desastroso. Entonces eso va a ocurrir, eso va a ocurrir. Entonces, en función de eso, es que va a dar ese crecimiento. O sea que yo veo que en el 2025, estadísticamente, y esto me parece es un desafío para el gobierno, va a dar un crecimiento estadístico, pero que no se va a ver reflejado en el bolsillo de la gente. Por ende, va a haber una disconformidad de la gente que va a sentir que eso no le llega, que hay un teórico crecimiento que no le llega. Entonces, esa, lo que Bueno, creo que va a yo pasar el hice un año análisis próximo. sobre esto, de que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, ustedes van para su segunda recesión económica consecutiva. Eso significa que en términos de PIB, en tamaño de la economía,
que a finales del 2025 ustedes tendrán el PIB que ustedes tenían en 2022 y alrededor, depende del tipo de cambio, depende de cuánto ha crecido la población, pero básicamente tendrán el PIB per cápita de 2021. Entonces, por supuesto que no va a compensar a la mayoría de la población. Tendría que Claro, claro, crecer exacto. doble, 8, 10%. Por eso, sí, sí, yo eso no lo veo, no lo veo. De hecho, sí, según la OCDE, las estimaciones nos da que recién recuperaríamos el valor de noviembre del año pasado, o sea, donde lo dejó Alberto Fernández recién en el 2026. Que encima son Claro. estimaciones, a mi modo de ver, optimistas. Hay que ver si eso ocurre, porque de nuevo, en el medio está la liberación del cepo, que te Sí, puede producir un efecto inverso, aún así ¿no? siguen O siendo sea muy que, ambiciosas. claro. Y después lo que hay que preguntar sobre el blanqueo, bueno, el blanqueo es una bala de plata, vamos a decirlo así, que usa el gobierno, que es para ingresar dólares. Ya la usó este año. Entonces eso le permitió sortear este año y le generó esta estabilidad cambiaria. Fue uno de los condimentos que permitió que haya estabilidad cambiaria. Básicamente, ¿qué es el blanqueo? Porque me preguntan qué es el blanqueo. Bueno, es decir, es depositar parte, ¿no? Es depositar, reconocer tus activos, entre los cuales también están los depósitos, vos los depositas en el banco, en una cuenta especial, y decís, estos son mis dólares. Hasta $100.000 no se pagaba nada, ninguna penalidad. De arriba de los $100.000 se pagaba una penalidad mínima. Entonces esto hizo que mucha gente entre en el blanqueo, se calcula más de 20.000 millones de dólares de ingresos en el blanqueo, pero esto, insisto, es única vez, ¿no? Entonces no se puede hacer un blanqueo el año próximo porque no tendría ningún efecto. Y bueno, y ahí hay que ver que me parece que les ayudó en este año, pero que el año próximo eso ya se diluye. Y también hay que tener en cuenta que son depósitos que quedaron en el banco, por ende, puede ocurrir de que ante un aumento del tipo de cambio esos depósitos se vayan. Y por ende, como tienen su encaje bancario, también disminuya la porción de encaje, por ende que termine afectando a las reservas del Banco Central. Ya, Bueno, ya, creo perfecto, Guido. Bueno, que ahí estamos. ¿qué más puedo decir? Gracias por tu tiempo, que estés No, bien gracias a vos. Y y bueno, nos vemos en Chile. ustedes Espero sigan su que... audio. Dale, dale. Espero que vengas acá o nos veremos en Chile. Espero estarlo presentando el año próximo allá. Vale, vale, Guido. Bueno, gente, eso ha sido. Gracias por acompañarnos y bueno, todavía no tenés alguna fecha aproximada cuando estés por acá, ¿no? No sé. Ahí la feria del libro, voy a ver. El año próximo tengo planificado hacer un viaje por todo el interior del país. Así que el año próximo tengo planificado eso, así que seguramente podamos hacer algún tiempito para ir a Chile. Ya. Perfecto, Guido. Abrazo grande, cuídate. Muchas Que estés bien. gracias. Chao.